Bueno, vamos a grabar la charla para la gente que no pueda concurrir, como habíamos conversado, porque bueno, hay algunos que de repente salen un poco más tarde y entran después, bueno, tienen otras actividades y no pueden, pero mucha gente pidió si después la íbamos a tener en algún lado colgada, así que seguramente los que no puedan estar o los que tengan algún problema de horario van a ver eso, y bueno, seguramente la presentación después Leonardo nos la manda y también la vamos a poner a disposición, porque como decíamos en la invitación, es un tema de punta, tanto en la física como en la astronomía, porque tiene que ver con todo, con el very beginning, el principio del principio, y lo que puede hacer el final del final. Así que bueno, Sí, sí, es sí, sí. muy atrapante, muy motivador para trabajar o para empezar en clase y bueno, seguir con otras cosas. No sé si vos querés redondear algo más en tu presentación o si no, empezá nomás con el tema. Dale, creo que quería hacer un comentario. Bueno, primero que nada, un placer verlos, y también a los que llegaron nuevos, les saludo. Lo que quería comentarles antes de empezar la presentación, primero, todos me escuchan bien, ¿no? Bien, entonces, lo que quería mencionarles es que la presentación está pensada como para que cualquier persona pueda entenderla, pero sí que hay puntos particulares donde está pensada como para que, donde se sube un poco el nivel, y está pensada como para profesores de astronomía o de física. Pero el punto clave está en que igual voy a mencionar precisamente cuál es la idea que quiero hacer llegar en ese momento. O sea, más allá de que no se entiendan que algunos no puedan entender los detalles, la idea es que se queden con la conclusión. ¿Ok? Y siempre pueden hacer preguntas, claro. Entonces, Contaba ayer empezamos. que estuve visitando una clase en Cerrillos y justo un chiquilín habló de la materia oscura y dije, mira, tenemos una charla sobre materia Ujú. oscura el viernes Bueno, y invité a espero que que esté por acá. participara, así que de repente está por acá, y algún O que la vea después. otro fan o algún otro aficionado por ahí puede ser que esté también. Bueno, Muy bien, adelante. entonces voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, muy bien, entonces, creo que ya me he presentado, y lo que tienen aquí en el fondo de pantalla es el instituto con el cual, donde investigo actualmente, que se llama Instituto de Física Corpuscular, y tiene una parte que está asociada con la Universidad de Valencia, que es a través de donde hago mi doctorado. Y aquí está el nombre del instituto. Entonces, lo que les voy a dar es una charla sobre materia oscura. Entonces, el título es Candidatos a materia oscura, ¿qué sabemos al día de hoy? Entonces, el contenido de la charla va a ser el siguiente. Primero voy a hacer una introducción a las mediciones en materia oscura, y de estas mediciones se separarán en dos, que serán las mediciones las mediciones que están relacionadas con interacciones gravitatorias, y por otro lado las que no lo están. Voy a hacer esa separación. Y esta separación además nos lleva a que las primeras indican evidencia de la existencia de materia oscura, mientras que las segundas no. Terminado esto, pasaré a explicarles un poco, como para darles idea de qué es lo que hago, como para que tengan un poco para que sea como un pantallazo, y voy a empezar haciéndoles una introducción a lo que es el modelo estándar, el modelo elemental de partículas, y luego pautas sobre cómo hacer el modelado, que eso será más como dentro de lo que hago como investigador. Entonces empezamos por entonces las mediciones, y empezamos por las mediciones que involucran la interacción gravitatoria. Y estas mediciones que quiero mencionarles o quiero destacar son mediciones que plantean un desacuerdo entre lo que se conoce, que sería la relatividad general de Einstein de 1915, y el contenido de materia visible que lo tenemos a través de observaciones. Entonces, estas son algunas de las observaciones. Entonces quiero destacar las curvas de rotación en galaxias espirales, luego la temperatura del gas en galaxias elípticas, luego algo similar a estos dos, pero a nivel de cúmulos de galaxias. Después quiero explicarles lo que es el weak lensing, y también filamentos, la existencia de filamentos de cúmulos globulares, y por último, lo que se llama el clúster Bala o Ballet cluster. Entonces empezamos por el primero, y el primero sería
la discrepancia en las curvas de rotación en galaxias espirales. Y aquí lo que sucede está en que la observación indica que en cierto rango de radios desde el centro de la galaxia, se observa como que la materia es más o menos constante. Entonces tenemos que m en función del radio es más o menos constante. Y luego aplicando simplemente, igualando las fuerzas digamos, la fuerza de rotación con la fuerza gravitatoria, se puede obtener cuál es la velocidad de rotación, en principio con esta materia constante, en radio, y se puede observar que la velocidad de rotación de los cuerpos es inversamente proporcional al radio de la distancia de la galaxia. Y entonces, eso se puede poner a prueba con las observaciones, y una de ellas se lo ve en esta figura, donde acá tenemos la velocidad de rotación de los cuerpos, y aquí tenemos el radio desde el centro de la galaxia. Y lo que se observa es esta curva que está aquí, que es la medición para esta galaxia. Y se observa que es más o menos plana la función de la velocidad en función del radio. Y, y aquí, por ejemplo, tenemos en estas dos curvas cuál es la distribución de velocidades que debería tener la galaxia como para poder reproducir esto. Y estamos hablando de que para esta galaxia el disco tiene que tener una distribución de velocidades que es de esta forma y el halo es de esta otra forma. Lo importante aquí es destacar que existe esta discrepancia. Digamos, que debería pasar que la velocidad debería ir inversamente proporcional al inverso del radio, es decir, debería ser una curva que cae, mientras que vemos una curva que es bastante constante. Y esa es la discrepancia cuando hablamos de curvas de rotación de galaxias espirales. Entonces, esto nos indica que la distribución de materia visible no sería suficiente entonces para explicar la distribución de velocidades que vemos. Luego podemos pasar al siguiente, que sería una discrepancia en la temperatura del gas en galaxias elípticas. Y aquí tenemos dos magnitudes importantes. Una magnitud es la temperatura, y estamos hablando de que, por aquí estamos hablando de que tenemos esta figura, donde aquí tenemos la temperatura, y estamos hablando de una temperatura de el gas que emite rayos X, y de esa manera podemos observar cuál es la temperatura de este gas, que es lo que se plotea aquí, y frente a esta variable sigma, que lo que quiero que piensen es que esta variable sigma es simplemente una magnitud relacionada con la velocidad de las estrellas que son visibles en esta galaxia. Entonces, dada la velocidad de esta galaxia, se obtiene una magnitud, que digamos que para ser un poco más preciso, esta magnitud es la dispersión en la distribución de velocidades, y esta distribución y esta magnitud, digamos, me va a dar como la característica de la velocidad que tienen las estrellas en la galaxia. Entonces, cada uno de estos puntos son galaxias diferentes. Y para cada uno de estos puntos, también recuerden que tenemos una temperatura que viene del gas. Y la idea es que, teóricamente, tiene que existir una relación entre estos dos parámetros, estos dos observables, que debería ser esta línea punteada aquí. Sin embargo, las observaciones, estamos hablando de que son observaciones muy iniciales, estamos hablando de que son observaciones del 96, pero son una de las primeras, y por eso quería ponerlas. Existen datos más actuales, pero esto ya nos dice que existe una discrepancia en cuanto a que la curva que se observa estaría, digamos, la recta debería estar por aquí, mientras que la teórica está por aquí. Y esa es la discrepancia. La discrepancia está entonces en que la temperatura del gas es mucho mayor que el que debería tener basado en las velocidades de las estrellas que se ven. Y cuando hablamos de temperatura, recuerden que estamos hablando de la temperatura que debería tener la estrella si fuera una partícula puntual con una velocidad rotando alrededor del núcleo. No estamos hablando de la temperatura per se de la estrella. ¿Vale? Entonces, esa sería la particularidad que vemos en galaxias elípticas. Luego, el otro punto sería las lentes gravitacionales, que probablemente muchos han oído hablar. También se le dice weak lensing. Y lo que sucede es lo siguiente. Estamos hablando de que esto sucede a niveles de cúmulos de galaxias. Entonces, aquí tendríamos un cúmulo de galaxias. Aquí tendríamos una galaxia que está, digamos, diametralmente opuesta a nosotros. Y lo que sucede es que este cúmulo de galaxias curva el espacio-tiempo, que sería esta membrana, de modo tal que la luz de la galaxia se ve distorsionada y recorre, digamos, diferentes caminos hasta llegar a la Tierra. Y lo que sucede es que está en que se ven, digamos, imágenes que son como estas, donde lo que se produce al final del día es observar a la galaxia que está detrás, pero se ve incluso esta galaxia distorsionada, incluso como reflexiones de la misma galaxia, que serían, por ejemplo, estos dos rayos naranjas.
Y esto es lo que nos indica que existe, digamos, algo más, porque se puede, digamos, medir cuál sería la masa de este cúmulo basado en lo que, en las estrellas que observamos, el gas que observamos, y esa masa se ve que no es suficiente como para curvar la luz de la manera que observamos. Y ahí está la discrepancia en este punto que llamamos lentes gravitacionales. El siguiente sería que se puede observar algo, que existe materia, digamos, o lentes gravitacionales pequeñas entre dos cúmulos de galaxias. Entonces, este punto aquí sería un cúmulo de galaxia, este otro punto aquí sería otro cúmulo de galaxia, y a través de lentes gravitacionales se puede inferir dónde está la masa en estos cúmulos. Y se puede además observar que existe como una región entre los cúmulos donde hay materia, donde digamos que hace que se unen ambos cúmulos de galaxias. Bien, o sea que, y recuerden que esta, digamos, medición se da gracias a eso, a observar lentes gravitacionales de galaxias que están por detrás del cúmulo de galaxias. Bien, y digamos, si no tuviéramos estas lentes gravitacionales en esta parte donde la observación diría que no existen, este, esto nos diría que existe algo más allá de lo que se espera por las leyes físicas, ¿no? Entonces, ahora pasamos a un punto que quiero recalcar antes de ir al último punto que quería mencionarles, que es el de Ballet Cluster. Y aquí quería mencionarles que cuando mencionamos que hay desacuerdo entre, entre lo que observamos, estamos hablando de que existe desacuerdo pensando en que para reproducir lo que observamos necesitamos leyes físicas. Y les mencioné que en ese caso entraba la relatividad general. Pero luego además esta relatividad general tiene que ser aplicada sobre algo que debería ser entonces la materia visible, que es la que observamos con los telescopios y con los satélites. Entonces, si decir que hay una discrepancia nos permite, digamos, pensar en que existe una fuente de discrepancia, y esa fuente de discrepancia entonces podría ser, digamos, podría tener dos orígenes. Uno de ellos puede ser, entonces, pensar que la relatividad general necesita alguna especie de corrección. Y aquí entra, digamos, una serie de teorías que intentan predecir todos estos observables y todas estas discrepancias que hemos mencionado, pero intentan, digamos, predecirlo no diciendo que existe materia extra, sino diciendo que la relatividad general es, digamos, incorrecta en ciertos límites de energía. Estamos hablando de ciertos límites de escala. Estamos hablando entonces que la relatividad general podría tener problemas cuando hablamos de escalas galácticas, por ejemplo. Y hay muchos colegas investigadores que están intentando reproducir lo que observamos a través de este conjunto de teorías, porque no es solo una, sino que muchas. Bueno, entonces, esto sobre la teoría física, que podría ser una fuente de discrepancia, que podría una fuente para la discrepancia, pero también podría ser entonces que existe otra materia que no es visible y que está ahí y que produce, digamos, produce estos efectos que estamos observando. Y ahí es donde, digamos, esta presentación va a estar basada, que sería va a estar basada en la existencia de una materia que no podemos observar. Y esta materia la llamamos materia oscura. Bien, entonces estos serían los dos puntos que quiero que recuerden como, digamos, soluciones a las discrepancias. Pero ahora les voy a mencionar el Ballet Cluster, que lo que hace es, digamos, poner a prueba estas dos en cierta medida. Entonces vamos al Ballet Cluster, que sería, digamos, piensen en esta imagen y lo que se ve aquí son estos puntos con flechas y estos otros puntos con flechas. Entonces, estos puntos con flechas, digamos, y también estos, son galaxias que están en movimiento. Y el movimiento está, digamos, mostrado por estas flechas azules. Y aquí lo que tenemos es que existen en realidad dos cúmulos de galaxias que están en colisión y que se han atravesado, digamos, al menos las galaxias han atravesado un cúmulo del otro, digamos. Entonces, estas galaxias se están moviendo hacia allá y fueron atravesadas, digamos, relativamente por estas que se mueven en la dirección opuesta. Y es muy importante este punto que es que como han atravesado sin tener colisiones. Bien, y esto es pensando solamente en las galaxias del cúmulo. Pero también podemos medir gas en el cúmulo a través de la emisión de rayos X de este gas. Entonces vamos a ir ahora a la misma imagen, pero con más información. Entonces, esta es la misma imagen que teníamos hoy, donde aquí están estos puntos serían las galaxias que se están moviendo en esta dirección.
Y aquí serían las otras galaxias que estábamos viendo en la otra. Y tenemos aquí información extra en rosado o violeta, que es la información de dónde está el gas distribuido, el gas que ha emitido rayos X y que entonces ha sido observado por el observatorio Chandra. Y lo interesante está en que este gas en realidad no se ha atravesado, el gas, digamos, de un cúmulo no ha atravesado el otro, sino que ha tenido una colisión y una interacción. Y entonces está como, si piensan, está como en el medio de las galaxias que están en movimiento. Recuerdan que las galaxias estaban como, digamos, acumuladas en regiones como un poco más particulares respecto a lo del gas. Y luego tenemos otra información en la misma imagen, que es dónde está la materia oscura, representada en azul. ¿Y cómo sabemos que existe materia oscura donde está el azul? Es porque podemos observar lentes gravitacionales de galaxias que están por detrás de las galaxias de los cúmulos. Y de esta forma representarlo con este color azul. Esto nos dice dónde está ubicada la materia oscura, dónde está ubicada la materia que está curvando la luz respecto a la materia visible. Y digamos, esta colisión de dos cúmulos es muy interesante porque lo que te permite es observar una región del espacio que está dividida entre las galaxias y el gas de un cúmulo. Y esto da información sobre la naturaleza de la discrepancia, porque lo que sucede está en que cuando se piensa en gravedad modificada, la gravedad modificada se basa en que la gravedad es lo que curva el espacio-tiempo. Entonces, donde hay más gravedad, debería haber más distorsión. Bien, y aquí existe, digamos, digamos, diferencia con el concepto de decir que existe materia extra, porque si pensamos, parte de la masa de la galaxia, de los cúmulos, está en el gas, y otra parte está en las galaxias. Entonces, lo que sucede está en que al observar lentes gravitacionales mayormente en esta zona, y no, por ejemplo, en donde está el gas, digamos, indicaría que existe más materia aquí que no ha colisionado cuando se ha atravesado a un cúmulo del otro, y entonces nos da información sobre que en realidad lo que está presente es más materia en lugar de que la relatividad general está incorrecta en esa zona. Entonces, quiero recalcar esto. Este cúmulo, esta colisión de dos cúmulos, lo que parece decir, aún la comunidad científica, digamos, tiene sus discrepancias, no ha llegado a un acuerdo completo, pero lo que parece decir está en que existe materia oscura, existe materia extra, en lugar de que la relatividad general está incorrecta. Y eso, les reitero, es a través de esta diferencia en cuanto a la parte colisionante del cúmulo con la parte no colisionante del cúmulo y dónde está la materia, o la principal cantidad de materia en el cúmulo. Son varias ideas que confluyen como para obtener estos datos de la imagen. Bien, entonces, esto sería, hasta aquí vamos con las interacciones o las evidencias gravitatorias. Y ahora iríamos con las evidencias que no son gravitatorias. Y aquí antes quería decirles un punto para que lo recuerden, que es que antes de irnos a interacciones gravitatorias, esto nos estaría diciendo, debido a las interacciones gravitatorias, digamos, nos estaría diciendo que esta materia tiene masa, algo que puede ser obvio, pero digamos, nos está diciendo una propiedad de esta materia. Y lo importante está en que en realidad hasta el día de hoy desconocemos cuál es la masa de la materia oscura, pero lo que sí conocemos, que tal vez les puedo decir después, sí conocemos algunas de las cotas o valores guía a este valor de materia. Digamos que podemos saber que no puede ser menor que ciertos valores. Ahora tal vez vamos a ir un poco más en ello. Bueno, entonces, como les dije, ahora vamos a evidencia que está relacionada con interacciones no gravitatorias. Perdón, Leonardo, Sí, dime. hay un participante que justamente ahora como vas a pasar a no gravitacionales, Sí, la pregunta me parece que estaba dirigida justo a esto. Él estuvo participando de una charla sí, sobre ondas gravitacionales. Entonces, sí. él quería preguntarte la relación o la vinculación que existe entre las ondas gravitacionales y la materia oscura. Bueno, en realidad que digamos que las ondas gravitacionales están obteniendo información, digamos, se está obteniendo información de ondas gravitacionales actualmente que vienen de, digamos, estrellas muy densas, Mm. como estrellas de neutrones, digamos, colisión de ellas,
o agujeros negros, porque digamos que la colisión de estos produce una vibración en el espacio-tiempo que tiene una cierta frecuencia, y esa frecuencia, digamos, tiene que ser particular como para que pueda ser observado con la tecnología que disponemos actualmente. Y entonces, la tecnología que disponemos actualmente nos dice un poco qué es lo que podemos observar. Y como solo podemos observar colisiones de agujeros negros y estrellas, aún no nos está dando demasiada información sobre materia oscura. Mm, está. Lo No que sé, sí se quiere, perdón, lo que sí se no, quiere observar, pero no se ha observado, es ondas gravitacionales primordiales. Eso sería otra cosa. Que ahora, digamos, cuando les hable un poco de materia primordial o del universo temprano, digamos que vamos a estar como en el mismo momento, pero digamos que pueden existir ondas gravitacionales de hace mucho tiempo, que están desde el origen del universo, y si tú las puedes observar, puedes tener información sobre cuál es la distribución de materia en ese momento. Y si esa distribución de materia no está, digamos, no está acorde con la materia, con la distribución de materia que ves actualmente, podrías inferir que existe algo más. Esa es la línea para el futuro, digamos, en ondas gravitacionales. o sea que hoy por hoy la detección de estas ondas gravitacionales Mm. no nos da una buena medida de la existencia o Digamos, del valor de la materia oscura. tengo miedo a equivocarme por si puedas haber publicaciones nuevas, pero lo que tengo entendido es que aún no. Vale, gracias. Espero haber respondido bien. Este, bueno, entonces, si no hay más preguntas, pasamos entonces a la evidencia que sería de índole no gravitatoria. Y entonces aquí tenemos, aquí les digo que voy a hacer una pequeña pausa para mencionarles algo. Hemos hablado de que existe evidencia de materia oscura y que esa evidencia solamente es gravitatoria. Entonces, cuando hablamos de evidencia ahora, o no evidencia de interacciones no gravitatorias, lo que estamos hablando es que queremos ver a qué punto la materia interactúa con la materia visible. Y eso es en la dirección en la que van todas estas mediciones que voy a mencionar ahora. Y entonces, ¿a qué punto, digamos, interactúan con la materia visible? Nos va a dar información sobre qué es un candidato a materia oscura, que es lo que voy a intentar, digamos, responder un poco, y eso ya nos va a decir un poco cuáles son las propiedades de que tiene que tener esta materia como para ser materia oscura de verdad, digamos. O, digamos, la materia oscura que digamos, nos muestra las discrepancias en las observaciones. Entonces, dentro de estas propiedades, voy a mencionar 4. Y en este punto quiero mencionar primero que es, la materia oscura se sabe que es neutro. ¿Qué significa que es neutro? Bueno, significa que las otras fuerzas fundamentales, digamos, al punto que sabemos hoy en día, que es bastante preciso, digamos que sabemos que la materia oscura no tiene estas cargas, como cargas eléctricas o cargas electrodébiles o cargas de color, digamos. Es decir, que no interactúa por otra fuerza que no sea gravitatoria. Y eso es bastante claro para nosotros. Luego, decimos también que evita otras detecciones actuales. Y aquí quiero hacer una diferencia, es decir, puede ser que la materia interactúe de otra forma que no son a través de fuerzas fundamentales. Vamos a verlo un poquito más adelante también eso, pero quiero que sepan que puede existir otra forma de interacción, ¿bien? Que no es a través de estas fuerzas fundamentales. Y eso es lo que vamos. Digamos que existen experimentos que tratan de ver si existen interacciones que no tienen que ver con estas cargas para ver si la materia oscura está ahí, digamos, está a nuestro alrededor, porque estamos hablando de mediciones en la Tierra. Entonces, quiero decir que estas mediciones o detecciones están separadas de acuerdo a cómo observamos la interacción. Entonces, quiero que pasemos ahora a observar este diagrama representativo, que lo que quiere representar quiere representar la interacción entre materia oscura con materia visible. Entonces, las Qs representarían partículas de materia visible y estas representarían partículas de materia oscura. Entonces, este diagrama solamente quiere decir que aquí hay una interacción entre ellas. Entonces, por ejemplo, si observamos en una línea de tiempo que sigue esta línea, tendríamos entonces que la materia oscura se ha aniquilado y que ha producido partículas que veríamos. Entonces, cuando pasa eso, decimos que vamos a buscar detecciones indirectas. ¿Bien? Pero también podría ser que la línea del tiempo esté aquí. Entonces, lo que veríamos sería un scattering o una pequeña interacción donde la materia oscura y la materia visible interactúan, pero luego también sale materia visible y materia oscura. Y cuando observamos ese tipo de interacciones, estamos hablando de que estamos hacia una detección directa.
Y luego también existe otra forma de observar la interacción que es a través de aceleradores. Y entonces, en los aceleradores de partículas, como el Large Hadron Collider, que está en Suiza, lo que hace es hacer que dos protones colisionen y ver lo que se produce. Y en ese ver lo que se produce, si existe algo que no podamos medir, es decir, que hubo partículas que, digamos, chocaron y no apareció más nada, eso nos puede dar información sobre la materia oscura. Entonces, cuando vamos en esta flecha temporal, tenemos que materia visible se ha aniquilado para producir materia oscura, o sea, materia no visible. Bien, y entonces ahora, pensando en detección directa, lo que tenemos es, por ejemplo, son cilindros en este caso, la observación, digamos, que restringe más el espacio de parámetros posibles para la materia oscura, viene un experimento que se llama xenón Wanton, que básicamente son cilindros de xenón que ven por aquí, que están dispuestos con fotomultiplicadores, digamos que lo que hacen es observar si viene alguna partícula desde afuera, materia oscura, digamos, pensemos en que algo que quiero dejar claro es que la materia oscura entonces, de existir, debería estar a nuestro alrededor. Y lo que pasa está en que simplemente interactúa muy poco y no la podemos observar. Pero bueno, ¿hasta qué punto no la podemos observar? Bueno, entonces están estos detectores que lo que hacen es pensar que podría venir una partícula de materia oscura, interactuar con una partícula de xenón, donde se libera un electrón, que es luego detectado, y luego sigue otra partícula, digamos, que puede ser materia oscura o materia visible, pero que puede atravesar esto. Entonces, cuando sucede una interacción, la podemos detectar y como al día de hoy no hemos detectado ninguna interacción, podemos establecer cotas para decir que entonces la interacción de la materia oscura con la materia visible en forma directa es menor que cierto valor. Y tengo que decirles que los valores son muy, muy precisos. Estamos hablando que la interacción de electrones son del orden digamos, de un bar, es una unidad de sección eficaz, no tienen por qué saber qué es, pero lo que quiero decirles es que si la interacción de electrones normal es de un bar, lo que sabemos es que la materia oscura interactúa menor que 10 a la 20 veces ese valor. Entonces, digamos que interactúa con 0, muchos 20 o 19 ceros respecto a cómo interactúan normalmente los electrones, digamos, a nuestra temperatura. Eso para que tengan un poco de idea de que las mediciones son muy, muy precisas. Es decir, la materia oscura interactúa muy, muy, muy poco. Entonces ahora también vamos a otra propiedad que es la de vida media. ¿Y qué significa vida media? Bueno, estamos hablando de que la materia oscura podría decaer, como muchas partículas. Estamos hablando de que las partículas, bueno, creo que lo voy a decir más adelante también, pero estamos hablando de que hay muy pocas partículas que son estables. Estamos hablando de que son electrones, protones, los neutrones a veces, y los neutrinos y los fotones son estables. Todo lo demás, todas las otras partículas que existen, son inestables. Entonces podemos pensar que la materia oscura es inestable y entonces decae. Y bueno, lo que se hace es simulaciones numéricas donde se plantea un universo temprano y lo que se hace es usar las leyes físicas que conocemos, poner la materia visible que sabemos y hacer que ese universo evolucione. Y entonces lo que se busca es obtener, por ejemplo, estructuras a gran escala como de filamentos, como es la imagen que vemos aquí, donde aquí podrían ser, por ejemplo, filamentos entre cúmulos de galaxias. Digamos, estamos hablando de estructura muy grande. Y cuando esas simulaciones nos permiten, digamos, alcanzar esto, decimos que estamos en concordancia con lo que se observa. El problema está en que para observar concordancia tenemos que agregar materia oscura, y materia oscura además tenemos que decir o pensar en la propiedad de decaimiento. Y recién cuando decimos que la vida media es 10 veces la del universo, es decir, que la partícula prácticamente no decae, sino que vive casi toda la del universo, recién en ese momento es cuando logramos reproducir la distribución de densidades en el universo a gran escala que observamos actualmente. Espero que se haya entendido y no haya ido muy rápido, pero básicamente es eso. La vida media nos está diciendo cuánto vive la partícula. Eh, También existe evidencia de la vida, digamos, información sobre la vida media a través de otra observación, que es a través de observaciones indirectas, que era lo que les mencionaba hoy. Las observaciones indirectas son, por ejemplo, lo que les dije hoy, cuando se aniquilan dos partículas de materia oscura y van hacia partículas visibles. Pero también sucede cuando una partícula de materia oscura se aniquila y va hacia partículas visibles. Entonces, piensen que
lo que se observa, lo que se intenta ver es apuntar, por ejemplo, al núcleo, a núcleos de galaxias o al núcleo de nuestra galaxia y ver si recibimos partículas, por ejemplo, ¿qué partículas? Fotones, ver si podemos observar fotones que vienen, que no deberían venir de materia visible, dada la distribución que vemos que, que existe, pero que, digamos, la llegada de estos fotones nos indicaría entonces que algo se ha decaído o se ha aniquilado hacia ellos. Digamos que muchas veces sucede que cuando estas partículas se aniquilan o decaen, los fotones son muy, muy particulares en frecuencia. Entonces podemos, digamos, inferir cómo es la partícula que tuvo que haberse aniquilado o decaído. Y entonces, esto se ha hecho y se lo hace, y de ese modo también se ponen, digamos, restricciones a cuánto vive la materia oscura, porque piensen que si la materia oscura decae, es decir, está ahí y de la nada, digamos, se va a otras partículas, deberíamos haberlo visto. Y como no hemos observado fotones particulares viniendo desde núcleos de galaxias y de nuestro núcleo, entonces podemos poner cotas a cuánto vive. Y las cotas son más o menos la misma, mayor de la edad del universo y 10 veces mayor de la edad del universo. Y bueno, por último, está en que sabemos que la materia oscura tiene que reproducir la abundancia correcta. Y ahora voy a explicarles qué es la abundancia correcta. Para eso voy a recordarles algo que todos saben, que es la radiación de fondo cósmica. Que la radiación de fondo cósmica es esta radiación primordial que viene, digamos, desde el universo muy temprano, digamos, que recién cuando el universo se ha hecho transparente, no es importante saber, digamos, la particularidad de que hace que el universo no haya sido transparente antes, o qué significa, pero lo que quiero es simplemente decir que estos fotones han viajado durante un largo tiempo del universo, es decir, que nos dan información sobre la evolución del universo, y que además, digamos, nos dan información sobre cuán diferente era el universo en todas direcciones. Entonces, esta imagen, por ejemplo, que tenemos aquí, creo que esta imagen es del satélite Planck, pero digamos, tenemos observaciones de satélite Scope, WMAP y recientemente Planck, y esto nos puede dar información sobre cómo es la distribución de materia. Entonces, la distribución de materia que sabemos que tiene que existir a partir de este análisis de fotones, em, digamos que la materia debería ser entonces, estar compuesta. Algo que quiero mencionar aquí es que, digamos, ¿hola? ¿Hay preguntas? No. Algo que quería mencionar, No, no hay ¿sí? ninguna pregunta. Ok. Algo que quería mencionarles es que, digamos, nosotros recibimos con los satélites esta radiación, ¿no? Que estamos hablando que es microondas, estamos hablando que es radiación electromagnética que está a una cierta frecuencia. Entonces, nosotros recibimos esto y ¿cómo logramos identificar cuánta materia hay? Bueno, también con simulaciones. Es decir, nos vamos a un universo primitivo cuando la materia, digamos, cuando la luz, digamos, empieza a ser visible y nos vamos a ese punto, ponemos la materia que pensamos que debería existir, basado en lo que vemos actualmente, y dejamos eso evolucionar. Y vamos y vemos cuál es el resultado final. Y si necesitamos como agregar o pensar en algo, lo vamos agregando hasta que observamos lo que observamos actualmente. Y eso nos dice entonces cuál es la distribución de energía. Y cuando hablamos de energía, lo que se sabe es que existe una energía oscura que forma parte del universo en un gran porcentaje, estamos hablando de 68,5. Estos números pueden estar no exactos y no actualizados, pero más o menos no cambian de estos valores más o menos. Y tenemos que la materia bariónica solamente es un porcentaje pequeñito. La materia bariónica es la materia que observamos. Y la materia oscura forma un gran porcentaje. Digamos que estamos hablando de que esto es energía. Por eso que está la energía oscura aquí. Pero si hablamos solo de materia, materia sería solo estas dos partes. ¿Bien? Y esto nos dice entonces cuál es el porcentaje de materia que debería existir al día de hoy en el universo. Entonces, lo que se hace es intentar reproducir, digamos, de alguna manera se debe pensar en que existe materia oscura y que llegó al día de hoy en esta cantidad. La cantidad, digamos, se mide de esta forma, que sería simplemente haciendo la división entre la cantidad de materia, de materia oscura, dividido la cantidad de materia que te permite un universo plano en ciertas teorías de evolución de gravedad. Y básicamente esto te dice que se intenta reproducir, digamos, este número, que para nosotros no va a ser importante demasiado, que es simplemente 112. Solo como para que tengan les doy esto solo para que tengan un poco de idea de cómo se estiman los números y de qué números estamos hablando. Entonces, cuando digo de abundancia correcta, me estoy refiriendo a simplemente reproducir la cantidad de materia que vemos al día de hoy. Bien,
porque piensen que la materia oscura en algún momento tiene que haber surgido y evoluciona hasta llegar al día de hoy. Entonces, todo eso tiene que reproducir, una persona que se dedique a esto, a poder, digamos, explicar la materia oscura. Entonces, ahora lo que quería hacer era plantearles, ya estamos, faltan menos de 10 minutos de charla, y lo que quería hacer ahora era plantearles, pasar a la siguiente parte, que es plantearles un poco qué es lo que hago yo, como para que tengan un poco de idea, digamos, un poco de idea en uno de las formas que tiene un físico teórico de poder contribuir con conocimiento, digamos, a la sociedad. Entonces, yo, por ejemplo, y mi grupo lo que hacemos es lo siguiente. Eh, lo que hacemos es, digamos, pensar que existe materia extra. No pensamos que la relatividad general esté mal, sino que pensamos que la relatividad general está bien, sino que hay materia que no vemos. Entonces, para explicarles un poco qué es esta materia que no vemos, primero tengo que explicarles un poquito qué es la materia visible que vemos. Entonces, la materia visible que vemos se está, digamos, reproducida o resumida más bien en este esquema, donde tenemos, voy a hacerles un pequeño repaso de lo que conocemos como modelo estándar. Entonces, tenemos lo siguiente que sería conocido como modelo estándar y que son fermiones por aquí, donde tenemos quarks y tenemos leptones, y tenemos además partículas, estas partículas que son importantes porque serían los portadores de fuerza. Y entonces, digamos, la forma en que, o el marco en el cual se reproducen las observaciones hasta el día de hoy, es a través de el pensar que existe una partícula que hace de mediadora entre, por ejemplo, dos electrones, en este caso el fotón, en este caso el fotón, y de ese modo se comunica un electrón con el otro, que sería lo que decimos como que ha interactuado y lo que decimos que es fuerza eléctrica, digamos. Entonces, aquí lo importante que quiero que tengan es no el conjunto de materia oscura, de materia del Standard Model, que sería, digamos, esto es importante porque el modelo estándar, lo van a escuchar muchas veces, y el modelo estándar es muy importante porque en realidad reproduce casi todas las observaciones que vemos del universo, excepto por algunos, digamos, puntos, pero reproduce casi todo en una cantidad, con una, digamos, certidumbre excelente. Y entonces por eso que es tan importante. Y por último también quiero mencionarles en que existe una materia, que es una partícula, que es el bosón de Higgs, que está por acá separado, que se ha descubierto hace poco, ¿no? Entonces, lo importante aquí es pensar, bien, existen todas estas partículas, ¿y por qué no puede ser una de estas partículas materia oscura? Vamos a ir como de nuevo sobre eso. Entonces, pensemos en una de estas partículas. Por ejemplo, el quark up. El quark up es un quark que está, digamos, presente en todo lo que vemos alrededor. Digamos, los protones están hechos de quarks ups y los neutrones están hechos de quarks ups. No solo up y down, ¿no? Pero digamos que el app está a nuestro alrededor, entonces, ¿por qué decimos que no es materia oscura? Bueno, porque sabemos que tiene cargas, tiene cargas electrodébiles, y entonces interactúa con estos portadores de carga, que sería el fotón, y dos bosones más, que se llama bosón Z y bosón W, que están asociados con la fuerza electrodébil, que muchas veces se piensa como la fuerza que produce los decaimientos. Eh, y luego también sabemos que existe otra carga que tiene el quark, que es el quark up, digamos, bueno, y todos los quarks, pero que se llama color. Y el color la carga, y el portador se llama gluón. Digamos, esta fuerza también es muy importante porque es la fuerza que permite que quarks ups y quarks downs estén juntos para formar protones y neutrones. De lo contrario, si no existiera esta fuerza, estos estarían separados y no querrían estar juntos. Bien, entonces, la razón por la cual decimos que no es materia oscura es porque tiene todas estas cargas. Y de lo contrario, si tuviera estas cargas, lo habríamos observado ya. Entonces, ¿qué partícula existe alguna partícula entonces que podría ser materia oscura dentro de este esquema? Es decir, ¿todas interactúan tanto? No, en realidad no. Sabemos que esta no, pero existen otras partículas que podría ser que sí. Digamos, estas partículas son los neutrinos. Existen tres especies de neutrinos. Y sabemos que estos neutrinos tienen masa, entonces, digamos, si tienen masa podría ser materia oscura. Y sabemos que tienen masa porque observamos recientemente sus oscilaciones. Y entonces, lo que les menciono es que, ¿con quién interactúan estos neutrinos? Bueno, estos neutrinos
Estos neutrinos en realidad no tienen ninguna carga. Entonces no tienen esto, no interactúan con estos, ni interactúan con estos. Por eso que podrían ser entonces materia oscura, tienen masa. ¿Qué más necesitamos? Bueno, el problema está que necesitamos además lo que les mencionaba hoy, que es que reproduzca, que digamos, reproduzca las estructuras del universo que vemos actualmente. Y entonces el problema está en que sabemos que los neutrinos no pueden ser materia oscura porque los neutrinos son demasiado ligeros. Entonces, como tienen, digamos, demasiada energía cinética, cuando se están produciendo estructuras a gran escala del universo, digamos que al tener demasiada energía cinética dispersarían la estructura y no podría formarse la estructura que vemos. Entonces, los neutrinos no pueden tener la cantidad, no pueden formar parte de la cantidad de materia que decimos con materia oscura porque es mucha materia y habría, digamos, no producido las estructuras que vemos. Por lo tanto, decimos que los neutrinos no pueden ser materia oscura. Bien, entonces con esto quiero dejar claro que en el modelo estándar, el modelo de las partículas que observamos y que producimos en los aceleradores, no puede ser ninguna materia oscura. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, en mi línea de investigación, lo que hacemos es, bueno, eso, pensar que necesitamos una partícula extra al modelo estándar, y entonces veremos algunas de las, digamos, pautas que tenemos a la hora de pensar en partículas nuevas. Es decir, lo que nosotros hacemos es pensar en que necesitamos un modelo nuevo que tiene una partícula nueva y ahora pensamos en cuáles son las propiedades de esta partícula. Entonces voy a hacer como un breve repaso. Sabemos que tiene masa porque interactúa gravitatoriamente. Sabemos que no tiene detección porque no están los, digamos, los portadores de fuerza. Sabemos que tiene una vida media muy grande o es casi estable, podría ser estable y de ese modo también satisface todas las restricciones de ese tipo. Que eso nos indica que tendrá interacciones también reducidas, porque digamos al ser estable no va a otras partículas. Sabemos que tiene que reproducir la abundancia correcta al día de hoy. Y también sabemos que debe existir algo más que necesitas como a la hora de hacer un modelo, es que los acoplamientos con otras partículas visibles tienen que tener cierta naturalidad. Es decir, digamos que una vez que tú agregas cosas nuevas, dices que existen cosas nuevas a la física, digamos, a lo que vemos, no podés, digamos, ser demasiado, digamos, abierto, sino que tiene que haber una especie de concordancia, una especie de naturalidad en la teoría o el modelo que se propone, porque si no las personas no te escuchan, digamos, en, en- digamos, los sectores digamos, ¿cómo se diría? En la literatura científica, digamos. Ahora voy a mencionarles un poquito más sobre esto, pero luego también tenemos que, además, queremos, a la hora de plantear un modelo nuevo, queremos además tener la cantidad mínima de adicciones. Porque agregar más partículas, por ejemplo, o más interacciones, indica que tenemos que maximizar la cantidad de evidencia. Y lo que queremos es hacer que podamos observar, de plantearnos que existe una partícula nueva, queremos observarla ya. Entonces, para eso tenemos que ser los más sutiles y mínimos posibles. Y creo que esta es la última slide que quería analizar con ustedes, que es sobre las interacciones. Entonces, para eso quiero mencionarles un poquito qué es un diagrama de Feynman brevemente. Un diagrama de Feynman es este dibujo, donde tenemos que, aquí tenemos, por ejemplo, un fotón, este es el fotón, y lo que está diciendo este diagrama, este dibujo, es que un fotón viene y puede interactuar con estas dos partículas, que están representadas con una línea continua, y representan, y con flechitas, y representan a un fermión. En este caso representan en particular a un electrón en este dibujo y a un positrón. Las flechitas nos indican qué tipo de partícula es también. Entonces, este diagrama de Feynman en particular está diciendo que el fotón, en el modelo estándar, interactúa con un electrón y un positrón. Bien, esto es lo que todos sabemos que es el que materia y antimateria se aniquilan para producir fotones. Digamos, este diagrama nos está reduciendo eso. Entonces, en términos de diagramas, podemos pensar en materia oscura. Y lo que tenemos es, digamos que podríamos tener lo siguiente. Que tenemos que materia oscura, bien, esto sería un diagrama de Feynman como general para describir la suma de cosas. Entonces, la interacción entre materia oscura y materia visible sería, em, no estoy seguro de por qué puse, eh,
Estos son partículas del modelo estándar, por eso MS, y MO de materia oscura. Entonces, digamos que este diagrama, o digamos la interacción, podríamos tenerla a través de pensar que hay una interacción directa entre materia oscura y materia visible, ¿bien? Es decir, que tendríamos un diagrama de Feynman como este. Piensen en que esto dice que hay una interacción entre estas tres partículas, esto diría que hay una interacción entre estas cuatro directamente. Pero podría ser además que la materia oscura en realidad interactúa con con una partícula sola, que estaría por aquí, y luego esa partícula sola interactúa luego con la materia visible, es decir, la materia visible no interactuaría directamente con la materia oscura. Entonces, esta es otra posibilidad de interacción. Y otra posibilidad de interacción es, digamos, esta otra, que sería como que, digamos, es un poquito similar a esta, que es simplemente que, digamos, que la interacción se ve un poquito diferente. No quiero meterme demasiado en detalles, pero esto como para decirles que la materia oscura en realidad podría interactuar directamente, pero también podría interactuar a través de un mediador, lo que se conoce como un mediador. Y digamos que en este caso diríamos que necesitamos además otra partícula. Recuerden que siempre queremos minimizar la cantidad de partículas, pero bueno, hay casos en que tenemos que poner una partícula extra que haga de puente entre lo visible y lo no visible, como para poder reproducir lo que se observa actualmente. Y digamos, creo que no quiero detallarme más con la línea del tiempo. Creo que es suficiente. Y entonces diría muchas gracias y espero que les haya gustado. No, Pueden hacer preguntas. muchas gracias, Leonardo. Creo que nos dejó a todos muy, muy perplejos, porque es más lo que no conocemos y lo que no vemos que lo que vemos y conocemos, por la idea que me dio, ¿no? Sí, digamos, claro, una forma de pensarlo así. Aunque lo que quería dejar claro está en que todas las mediciones, digamos que piensen en que la materia oscura se ha observado, o la evidencia viene estamos hablando de 1930 para adelante. Pero digamos que solo la tenemos de observar estas estructuras a gran escala, pero todo lo que vemos a menor escala ha sido, digamos, reproducido perfectamente por el modelo estándar. Digamos que hubo una época en que los físicos, digamos, casi no tenían trabajo porque el modelo estándar ya reproducía todo. Fue una bendición la materia oscura, digamos, en ese sentido. Y la teoría de Einstein sigue vigente, ¿verdad? No hay, Sí, no sí, sí, o hay- sea, lo que se diría es que, lo que se diría, así como la teoría de Newton, es que, digamos, la teoría de Newton está bien, está perfectamente bien, pero a un rango, a una escala de energías. Ya. Exacto. Lo que sería que la relatividad general está bien, solo que a un cierto rango de energías podría tener una pequeña modificación. Y ahí sí Que, tendrían más trabajo los físicos. digamos, no sé si más trabajo, pero sí que sería algo interesante, porque también podría existir las dos cosas. Podría existir materia oscura y además la relatividad general podría no estar Mm. perfectamente bien en todas las escalas de energía. Digo, se sabe que está mala una escala de energía de agujeros negros, eso lo sabemos. Y hay otra teoría que se llama teoría cuántica de campos, pero que trata de incluir la relatividad general, digamos, en otro marco más grande y que también y que trata de obtener, digamos, información de agujeros negros. Por ejemplo, las ondas gravitacionales que Mm. hablamos hoy, digamos que son reproducidas por los experimentos gracias a que existe este otro marco que incluye la relatividad general. Para planificar esos experimentos y llevarlos a cabo y instrumental necesario, Oh, es, sí, involucra cientos de físicos, cientos de ingenieros. Sí, sí, es como otra línea de trabajo. Por ejemplo, muchas veces menciono esto que, digamos, están las mediciones, están los físicos que trabajan con intentar crear proyectos y crear, digamos, formas de mediciones nuevas. Y luego está esta serie de físicos que intentan analizar los datos que vienen de esos experimentos. Y luego está otra serie de físicos, que ahí, digamos, estoy yo, que trata de ver cosas teóricas como para luego ponerlas a prueba. por ahora en este campo, digamos, en esta línea de trabajo, no conocí eso. Supongo que debe ser la parte muy difícil manejar algún tipo de proyecto de ciencia ciudadana donde se puedan aterrizar estas cosas a nivel, digamos, de educación media.
Bueno, por conocer, por ahora no conozco. em, digamos, lo conozco series de charlas que, digamos, si por ejemplo entran a la página del instituto donde trabajo, este instituto tiene, digamos, una sección dedicada a outreach, que es a tratar de, digamos, de promover o divulgar el conocimiento científico, ¿no? Entonces, sé que, por ejemplo, hay muchas personas ahí que tienen, están muy bien, que hacen su trabajo muy bien y además son profesionales, es decir, que hay algunos que tienen su doctorado en física y luego se fueron hacia tratar de divulgar, entonces tienen un entendimiento muy grande, y que en esta página, si tal vez que pienso que hay links a charlas que han dado por ejemplo, hay muchísimas de materia oscura probablemente por ahí, pero digamos que hasta ahí es donde conozco, digamos, la interacción entre científicos y comunidad, en materia oscura, digamos. No, pues yo decía de más allá de una charla, sino de, por ejemplo, de que se generen Mm. algunos experimentos o Claro, como desarrollar modelos experimentos que la que sociedad pueda generen, participar, ¿no? Algo así. claro, que generen muchos insumos que Mm. de alguna manera puedan trabajarse a nivel Ah, de mm, mm. educación media, digamos, ¿no? Creo que ahora te entiendo. Y llegar a Mm, ser profesionales mm. universitarios o de. Y, y la materia oscura. Como comenté, gracias a Leonardo, No sé como si. comentar recién, al haber participado en esta charla ayer con Maximiliano Isi, que se viene realizando acá en el Liceo Campos por un grupo de docentes, un conjunto de conversatorios, le llaman ellos, Mm, con el objetivo un poco de aproximar al estudiantado a, yo qué sé, posibles líneas de estudio y posibilidades de estudio o de formación a nivel del país y fuera del país. Y el contacto que se hizo con Maximiliano Isse ayer fue por demás interesante, producto de que, además de plantear un poco en el tema de investigación en el que están trabajando, surgió el tema de conectar el, la detección de las ondas gravitacionales con los efectos de la materia oscura, justamente. Pero mm. digo, creo que aportó igualmente en el sentido de mejorar la comprensión de lo que se planteó hacer. Hacer no fue tan específico porque estaba más dirigido a estudiantes, justamente. Ujú. Ahora que surge este otro tema, sí, me aclaró un poco, pero bueno, evidentemente que es un tema que está en pleno desarrollo, ¿no? Sí, 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 sí. Algo interesante es también que, digamos, que gravedad modificada y materia oscura son como, tienen sus comunidades separadas y un poco están en choque, porque digamos que son no necesariamente teorías opuestas, pero digamos, teorías diferentes que tratan de explicar lo mismo. Entonces, sí que está interesante porque sería como la competencia, sería la gente que hace gravedad modificada, digamos, respecto a los que hacen física de partículas. Sí, sí, está muy interesante, sí. No se te escuchó, Reina, lo que dijiste. Que no es la teoría de choque, sino el choque de teorías. Exacto, exacto. Exacto. Mm. Santiaguito, te digo que quedaste muy pensativo. Leonardo, no sé si pasaste Mucho para procesar. la dirección del instituto que tú trabajas. Dijiste que habían charlas para poder escuchar. Sí, capaz que igual le puedo decir, capaz que después busco un poco las charlas. También les puedo también mandar el link a un programa de radio que, 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 digamos, creo que tiene una especie hay un sector
donde habla un colega mío del instituto, y este colega mío es brillante como para divulgar, y el conocimiento que conocimiento que tiene es enorme. Así que tal vez puedo poner también el link de ese programa de radio como para que puedan escuchar de ahí. También hay otras cosas de ciencia, muy interesantes también. Muy interesantes. ¿Puedo Bárbaro. hacer una pregunta? Sí, Sí. claro. ¿Te parece que el gran colisionador de hadrones está dentro del rango de energías que maneja, digamos, como para llegar a encontrar alguna partícula clave? La otra vez leía, por ejemplo, algo sobre supercuerdas y decía que para llegar a probarlo se precisaría un acelerador del tamaño del sistema solar, por ejemplo, cosa que entonces va a ser imposible, ¿no? Pero digo, en este caso, ¿te parece que podría dar, ya encontró la partícula de Dios? No sé si le podemos pedir también que encuentre la materia oscura. No, es una buena pregunta y es difícil de responder. Digamos que los físicos dirían que sí, como para poder seguir financiando sus proyectos. Pero Bien. esa, digamos, es la versión oficial. Pero digamos que es difícil en el sentido de que hace muchos años que se intenta observar cosas nuevas y no se ha visto nada. Incluso se habla de un desierto de observación. Pero eso, se espera que en algún momento se pueda acceder a velocidades muy grandes para estos protones que colisionan y se pueda, digamos, llegar a escalas diferentes de energía y que si hay una partícula existente en esas escalas, aparezca. Gracias. Clarísimo. Espero. Mm, sí. Si hay más preguntas, consultas, comentarios, si no, le dejamos descansar a Leonardo y Mm. nosotros empezamos el fin de semana con mucha cosa para pensar. Mm. Vieron que Bueno, también no, pueden acceder a mí por mail y hacerme preguntas también si quieren. sin bárbaro, problemas. capaz que vos cuando nos pases este material, nos Mm. pasas en una diapositiva los links esos que nos mencionabas, Bueno, sí. las charlas. Una cosa interesante es que justamente la Universidad de Valencia está relacionada con la Ciudad de las Ciencias y de las Artes, que está ahí en Valencia, y entonces usualmente yo, como les comento a todos, después de vieja me puse tuitera, y entonces hacen muy a menudo charlas de profesionales que vienen de la Universidad de Valencia, ahí, en esos Sí. esos globos gigantes que tienen ¿cómo se llama? De Calatrava, que es el arquitecto que hizo eso, ¿no? Mm. Bueno, también hablando de eso, la charla que hubo hace poco, porque es que en Valencia hubo un congreso ahora la semana pasada, bueno, en realidad terminó hoy, y entonces hubo una charla para todo público, y puede que esté grabada, si la encuentro también la paso el link. Bárbaro. Mm. Si algo nos ha dado esto de la virtualidad es que nos hemos estado contactando con varios profesionales de diversas líneas de trabajo, ¿verdad? Que de repente para nosotros era impensable, porque este año tuvimos, bueno, esa charla con Leo, después tuvimos lo de gastronomía cultural, después hemos tenido, ¿cuál fue la otra charla que tuvimos? Bueno, tuvimos la de contaminación lumínica, hemos tenido como que varias líneas que dentro de todo nos han nutrido de un montón de líneas nuevas, de punta, o Qué por lo bueno, menos qué que nos bueno, qué ha bueno. ayornado con el estado del arte en distintos campos del saber, ¿no? Mm. El Sí, mundo no, es una alegría para mí poder compartirlo con ustedes, sí, seguro. Mm. bueno, no sé, a ver, Adrián Bacedas pregunta si, bueno, si hay algún material de lectura como que puedas recomendar como para profundizar sobre el tema. Bueno, tal vez dependa un poquito del nivel. Sí, bueno, acá él pedimos aclara nivel que de sea divulgación. más bien a nivel de Vale, educación. dale. Ok. Puedo pensarlo así. Ujú. Es que en realidad el problema está en que hay mucha variedad por ahí y trabajos muy buenos. Hay muchos. En realidad ya se me ocurre uno. Pero puede ser que sea un poco alto de nivel ahora. Todo es bienvenido. Dale, perfecto. Sí, puedo decirles un poco de
este es un poco más difícil, después este es otro un poco más difícil, y así, un poquito. Tal vez si encuentro algo por ahí les puedo hacer un poquito Para de aclarar un poquito, lo discernir. tuyo, Leonardo, está más bien concentrado en un trabajo de física teórico. Sí. Aunque vos haces algo de laboratorio, pero vos, por ejemplo, irte al colisionador de hadrones o, por ejemplo, esos mega experimentos que han hecho, por ejemplo, vos no participás en eso. Actualmente no participaría. Estoy como estoy completamente separado de ellos. Digamos que lo que hacemos, la comunicación que tenemos es cuando ellos publican resultados. Entonces, en esos resultados nosotros hacemos cotejar con los modelos teóricos que tenemos. Pero digamos, nosotros lo que ya nos lo dan, digamos, todo digerido o analizado. Nosotros solamente intentamos reproducir lo observable luego. El trabajo duro lo hacen ellos. Sí, sí, sí. Bueno, se complementa, es lo mismo que pasa con el astrónomo observacional, viste que te manda las placas, las observaciones, la fotometría, las observaciones, y bueno, está el otro que con la teoría va generando nueva teoría o va explicando, fundamentando en función de la teoría, digamos, ¿no? Pero es como que Sí, sí. esa dinámica continua entre teoría y Una práctica, ¿no? retroalimentación. Sí, Ujú. sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, está bien, se complementan, digo. Mm. Sí, sí, sí. A esos grandes colisionadores y eso que tienen cerca de Ah, bueno, Estrasburgo, lo que y está cerca respondiendo de a tu pregunta, Ginebra y todo eso, no ha sido. no he accedido, no. Es que muchas veces pasa que los físicos, digamos, teóricos, porque el centro donde estoy sí que hay una parte, un sector experimental. Y incluso hacen herramientas que van al gran colisionador de hadrones. Digamos, estamos hablando de herramientas como a veces son actualizaciones o mejoras a los detectores. Pero digamos, normalmente muchas veces pasa que los físicos teóricos como yo lo visitan cuando hay conferencias, que muchas veces pasan conferencias en el CERN. A mí no me ha tocado por ahora, digamos. Algún día puede que vaya y lo conozca. De repente te tocaron 2 años duros que no hubo mucho trasiego tampoco. Sí, 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 sí. Pero bueno, es que muchas veces igual hay conferencias, pero son en otros lugares de Europa y digamos que a veces tiene que coincidir que haya una conferencia en ese lugar del área del área que estás. Bueno, ahora me contabas que te ibas a un congreso en Lisboa, aunque sea online, pero bueno, Online, exacto. Voy onlinemente a un congreso en Lisboa, sí, la semana que viene. eh, los paseos Sí. también los hacen online. Ah, desde pandemia, muchos, sí. Lo bueno está en que las matrículas para los congresos son muy baratas, Claro, porque también no gastan en breaks para tomar café o comer cositas. todo bien. Y bueno, la ley de las compensaciones. Sí, sí. Bueno, chiquilines, nos vamos despidiendo, ¿les parece? ¿Es algo que haya alguna duda en particular o algún pedido en especial para Leonardo?